Está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV José María Palencia, director del Museo de Bellas Artes de Córdoba. José María, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. A vosotros. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Hoy el protagonista de este encuentro es el pintor barroco cordobés Antonio del Castillo. Precisamente el pasado jueves era presentada la obra El sacrificio de Isaac dentro del ciclo Descubriendo a Antonio del Castillo. Ya el día 1 de abril se iniciaban las actividades programadas para conmemorar este cuarto centenario del nacimiento de este insigne artista, Antonio del Castillo y Saavedra. Lo comentábamos, Antonio, José María, perdona, antes de comenzar la entrevista, que bueno, este 2016, pese al varapalo, a no haber logrado finalmente esa capitalidad cultural, pues había que aprovecharlo, ¿verdad? Y más aún en torno a efemérides como esta, tan identitarias de nuestra tierra, ¿no? Efectivamente. Concretamente, en el caso de Antonio del Castillo, era una actividad que desde el Museo de Bellas Artes veníamos planteando, proponiendo de alguna manera solapada, pero pensando que a Antonio del Castillo habría que traerlo en algún momento a primer plano y qué mejor momento que el año 2016, que coincide con el centenario de su nacimiento y en el que de alguna manera finalizan y confluyen una serie de trabajos previos que se venían realizando desde la década de 1980 en el Museo de Bellas Artes para que toda la obra de Antonio del Castillo que tenemos a disposición de la gente pues pudiera ser puesta y pudiera ser visualizada, renovada, restaurada y con una nueva visión crítica sobre el artista. Bueno, pues toda una carrera de fondo, ¿verdad?, que en este 2016 va a ser puesta en valor. Nos hallamos en una fase previa a esos grandes actos que se van a celebrar, a desarrollar después del verano. Precisamente desde el pasado mes de abril hasta el próximo mes de julio vamos a descubrir, en referencia a ese ciclo del que hablábamos al principio, mensualmente, una obra del pintor que forma parte efectivamente de esa colección permanente del museo, pero que no se encuentra expuesta habitualmente. En esta ocasión, ahora que comenzamos este sexto mes del año, El sacrificio de Isaac va a estar bueno, pues visitable, disponible, expuesta hasta el próximo 30 de junio. Efectivamente. Este ciclo se pensó como una especie de plato previo a las grandes exposiciones que se van a celebrar después del verano. Y de alguna manera pues queríamos ya ir llamando la atención de la gente desde el propio museo para que se pusiese de manifiesto la importancia del artista que sin duda está entre los grandes pintores españoles y entre los grandes pintores andaluces que aunque se ha visto eclipsado por la fama de Velázquez y de Murillo y de alguna manera siempre estamos viviendo de los tópicos, no solamente en el terreno del arte, sino en general en todos los terrenos de la cultura, pero qué duda cabe que Antonio del Castillo es un artista importante, no solamente en el campo de la pintura, sino también del dibujo. Hay que recordar que está reconocido como uno de los mejores dibujantes españoles del siglo XVII, y esto no es una cuestión baladí, porque hay pocos pintores españoles que puedan presentar un elenco de trabajos relacionados con los estudios previos y preparatorios, y no solamente preparatorios para lienzo, sino también considerando el dibujo de manera autónoma, porque el Castillo tenía un taller, tienda, en la cual vendía modelinos para otros artistas y para gente que quisiera comprarle los diseños que hacía para simplemente pues, poder disfrutarlos en su casa, ¿no? Aunque en general la actividad del dibujo estaba relacionada con la práctica de la pintura y en tanto que siempre solían servir de trabajos previos. Como decimos, durante estos meses, etapa preparatoria, y a la vuelta del verano citas tan importantes como ese simposio sobre el artista que bueno, pues, va a contar con la participación de diversos expertos de varios países. Córdoba va a ser epicentro de los máximos conocedores de la obra pictórica de este autor. Bueno, tengo que corregirte porque el simposio ya se ha celebrado. El simposio fue entre los días 5 y 9 de abril, el acto de apertura del cuarto centenario fue el 1 de abril con un concierto que se celebró en de la orquesta en el Gran Teatro,
A continuación fue el simposium y a partir de septiembre lo que tendremos será el desarrollo de las grandes exposiciones, que si me permites que te comente un poco sobre ellas, pues la primera será Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba, que se inaugurará el 23 de septiembre y durará hasta el 28 de febrero de 2017. Las tres durarán hasta el 28 de febrero de 2017 para cerrarla coincidiendo con el Día de Andalucía. Y esta concretamente está pensada para que el público en general, el visitante de la ciudad, pueda, a través de los sitios donde hay obra del propio castillo y de su entorno, porque el centenario no quiere solamente poner de relieve su figura, sino enmarcarla en la pintura de su tiempo. En este sentido, partimos de la figura de Pablo de Céspedes de finales del siglo XVI, que es quien introduce los modelos en la pintura andaluza de su tiempo, y llegamos hasta Antonio Palomino, siglo XVIII, que también es cordobés y que fue discípulo de Antonio del Castillo, y que sus primeras creaciones pictóricas son copias o bien desarrollos de toma de fragmentos de otras pinturas de Antonio del Castillo. Entonces, concretamente esta será 7 centros. El centro más importante y relevante será la propia catedral, donde se exhibirá también el legado Valderrama al santuario de la Fuensanta, que será todo restaurado con motivo de este centenario. Y a continuación pues habrá unos centros de interés donde hay obra de Castillo, por ejemplo, Hospital de Jesús Nazareno, Iglesia de San Andrés, Iglesia de Santa Marina, Palacio de Viana, así hasta 7, donde pues se podrá hacer este recorrido según el interés del visitante, ¿no? Y sus propias posibilidades de tiempo. Después, en el mes de octubre, el 25 de octubre, inauguramos la exposición Antonio del Castillo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, donde el propio museo se convertirá en un contenedor para exhibir toda la obra que se conserva de Antonio. Estamos hablando de la exposición que más obra va a exhibir, en torno a 67 pinturas y dibujos, que se exhibirán en 6 salas y que también hará este recorrido entre los antecedentes y los consecuentes. Y finalmente la exposición Antonio del Castillo en la senda del naturalismo se abrirá el 23 de noviembre en la Sala Vincorsa, y esta exposición pretenderá plantear los fundamentos de la poética de Antonio del Castillo en relación también a los pintores de su tiempo, tocando diversas temáticas, diversas iconografías que nos llevan a plantear pues esa nueva llegada a la realidad, al naturalismo que se produce en ese momento en la pintura general de España, pero cordobesa en particular, y que pues confluirá en la gran pintura del siglo de oro español, ¿no? Nosotros antes con el simposio no nos referíamos a ese simposio internacional Antonio del Castillo, antecedentes y consecuentes, efectivamente, que es una reunión científica que tenía lugar y se venía desarrollando hasta el pasado 9 de abril en el Aula Magna de Filosofía y Letras, sino bueno, la iniciativa de la Asociación para la Investigación de la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural Hurtado Izquierdo, que también cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba y de la Diputación Provincial, pero efectivamente ya venimos de ese simposio, de ese gran encuentro, y como decimos, en el primer semestre del año lo que nos encontramos es con una fase previa, es decir, que a la vuelta de las vacaciones se van a desarrollar todas esas muestras, esas diferentes actividades, para lo cual además, ya centrándonos en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, la propia Pinacoteca pues va a realizar toda una labor y toda una puesta a punto que le va a obligar incluso a tener que cerrar, ¿no? En determinado momento, para que esos trabajos puedan desarrollarse y llegar a tiempo. Efectivamente, nos encontramos todavía en fase de restauración de obras para llegar, y bien, pues habrá que hacer un cierre progresivo. No cerraremos el museo completamente, sino haremos un cierre de manera parcial, de manera que nos permita ir trabajando en toda la infraestructura museográfica para llegar al día 25 de octubre y que tengamos el museo acondicionado, ¿no? No he dicho, y tengo que decir y dar las gracias a la magnífica acogida que el planteamiento de la celebración del cuarto centenario pues ha tenido en todas las instituciones de Córdoba,
porque son todas las que han colaborado y las que están participando, las que han conveniado con la Junta de Andalucía esta celebración. Me refiero a las dos universidades, la UCO y la UNED, por supuesto Junta de Andalucía, de quien parte la iniciativa a través de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, de la Consejería de Cultura, pero también Diputación y Ayuntamiento y Cabildo Catedralicio, que también ha aportado su grano de arena para que todo esto pues, pueda ser la mejor celebración que se ha hecho en tres siglos de Antonio del Castillo, porque esta reivindicación no parte de la contemporaneidad. Ya tenemos precedentes desde el siglo XIX, cuando Romero Barros, que siempre paladín, siempre aladí de la defensa de la cultura de nuestra ciudad, plantea casi en el año de su muerte el gran estudio que hace sobre Romero Barros a través de las páginas del diario Córdoba, que de alguna manera es su testamento vital. Y ahí ya de alguna manera se plantea la deuda que la ciudad tiene con el pintor, que luego su hijo Enrique Romero de Torres trata de saldar pero no consigue porque está metido en otros intereses como podían ser el pintor Bardel Leal o los guadamecíes, y el año 1916 pasa sin esa reivindicación de Castillo que sería deseable, aunque también se ha producido en el terreno de la archivística y de la investigación, porque es el propio Enrique Romero de Torres el que descubre que nació en Córdoba en 1616. Porque antes se creía que había sido en 1603. Entonces, ya digo, esto es una labor colectiva a través del tiempo, en el que desde el reconocimiento que le hace el propio Antonio Palomino en su vida de los grandes artistas españoles hasta hoy, digamos, Castillo ha tenido que pasar por 3 siglos de labor crítica y con más gloria que pena, para que podamos llegar a presentar su obra de alguna manera ya restaurada, ya estudiada científicamente y poder ponerla al servicio de la sociedad. En fin, reconocemos, por supuesto, ese legado del pintor Antonio del Castillo que centra esta entrevista de hoy, todas estas actividades de las que hablamos, pero también, bueno, pues la importancia y la incursión de la familia de Julio Romero de Torres, ¿verdad? Algo de lo que hemos hablado aquí en diferentes ocasiones, contigo, con Fuensanta, cuando era todavía directora del Museo de Bellas Artes. Precisamente Fuensanta García de la Torre y José María Palencia eran dos de los ponentes de ese simposio de abril al que hacíamos alusión, esa reunión científica que organizaba la Universidad de Córdoba y el Centro Asociado de la UNED en nuestra ciudad, y que se desarrollaba del 5 al 9 de abril. Bueno, pues magnífico momento también para compartir con los asistentes toda esa ingente labor que se viene desarrollando en las últimas décadas desde el Museo de Bellas Artes de Córdoba en torno a esta figura, y por ello la importancia también de encontrarnos bueno, pues con tu predecesora y contigo, que ya llevas pues al frente de esta institución un periodo importante de tiempo y sobre todo que la conoces como la palma de tu mano, ¿no? Pues sí, efectivamente, no cabe achacarme a mí todo el mérito, porque prácticamente desde el año 84 que la Junta de Andalucía asume las transferencias y que pasa a ser Fuensanta la adalid de la dirección del museo, se está ya planteando la cuestión de la recuperación de la obra de Castillo como foco principal del patrimonio que conserva el propio museo. Y ya Fuensanta, de una manera pionera y jabata, pues comienza a restaurar los propios dibujos del artista, que bueno, no se habían restaurado hasta nuestros días, y a partir de ahí, pues prácticamente cada año, de distintas maneras, con el propio taller de restauración del museo o a través de contratos externos, hemos ido poniendo al día toda la obra de Antonio del Castillo, que bien podemos cifrar en torno a unas 50 obras entre pinturas y dibujos, y que de alguna manera pues todavía permanecía confundida entre lo que puede ser la obra original, la obra de taller, de seguidores, que en muchos casos, cuando las obras no se encuentran en buen estado de conservación, pues hace difícil el que se pueda apreciar y por tanto el que se pueda considerar que una obra es original o es
obra de algún seguidor, ¿verdad? Nos encontramos, José María, ante uno de los grandes pintores del barroco andaluz, junto a Velázquez, Cano, Zurbarán o Murillo, que decía Benito Navarrete, otro de los expertos que participaban en este encuentro y que además rubrica ese catálogo razonado del pintor, que ha sido visto como un pintor local y que eso ha hecho que haya sido olvidado durante demasiado tiempo, ¿no? Había que rescatar a esta figura y su importancia, aunque lo cierto es que en el imaginario colectivo de Andalucía y concretamente de Córdoba, Antonio del Castillo lógicamente ocupa un lugar privilegiado, ¿no? Sí, efectivamente, bien. Aquí asistimos a una contradicción in terminis, ¿no? Porque bien es verdad que Castillo es un pintor local, y nunca mejor dicho, porque no se sabe que saliese de Córdoba. Fue un cordobita, podríamos decir, un pintor estrictamente local, ¿no? Aunque pudiera haber ido a Sevilla un tiempo al taller de Zurbarán o a aprender allí con algún pariente, pero por otro lado el hecho de que sus obras, por la cuestión de estar firmadas como AC, con sus iniciales, hayan estado atribuidas a Aníbal Carracci o a Alonso Cano, ya nos habla de su importancia, ¿no? Porque a Carracci o a Cano solamente se le han atribuido obras muy buenas, ¿no? Y muy semejantes a lo que ellos también hacían, con lo cual nos está hablando de que, aunque solapadamente, ha estado viviendo en el mundo de los grandes, ¿no? Un artista versátil, muy singular y al mismo tiempo todavía desconocido en la pintura barroca española, en el que se combinan dos facetas, nos decía Navarrete, una calidad muy sostenida como inventor y creador de composiciones y como dibujante, y una singularidad que reside en ser uno de los artistas que mejor cultivaron la pintura de paisaje en sus historiejas, como las calificaba Palomino, lo cual le dio un prestigio en la corte importantísimo, que hacía de sus lienzos piezas de gran rareza. En fin, como vemos, un gran valor que lo hace absolutamente único, y aún así, bueno, pues en este 400 aniversario, en este cuarto centenario de su nacimiento, pues estamos en esa senda, después de mucho trabajo, efectivamente, ese trabajo silencioso, invisible, pues este 2016 puede ser clave, puede marcar un punto de inflexión, incluso hacia la internacionalización de la figura, ¿no? Sí, sin duda lo va a marcar, puesto que estas tres exposiciones y sus catálogos respectivos pues van a situar al artista y vamos a despojarlo también de toda la parafernalia que tiene todavía que arrastra, porque podemos decir que nuestra generación lo que está haciendo es recuperar ese castillo crítico, esa nueva visión de Antonio del Castillo que faltaba por hacer, porque la generación del siglo XX lo que hizo fue sacar de los archivos los documentos y ponerlos al servicio de trazar la biografía y documentar las obras. Pero esta labor de documentación no puede hacerse de manera aislada si no se hace paralelamente a la labor positiva y constructiva de la restauración y de comprobar que el dato de archivo es efectivamente el que se está traduciendo en la obra. En este sentido, creo que nuestra generación lo que está haciendo es esta labor, y por supuesto no es una labor que querramos dejar o quedárnosla solo para nosotros, que es nuestra misión como profesionales, pero también queremos proyectarla a la sociedad, y dentro de los planteamientos que hemos hecho de estas exposiciones, pues tengo que decir también que va a haber visitas guiadas que se pueden solicitar en un primer momento hasta el 23 de diciembre a través de la universidad, y posteriormente parece que también el Cabildo va a poner una persona para que coordine todas las visitas que se quieran hacer a esos centros, la mayoría dependientes de ellos que hemos enumerado. Pero también, coincidiendo con la exposición del museo, va a haber talleres para niños de infantil y primaria, y también para familias con hijos que quieran acudir los sábados a una explicación más didáctica, más enfocada a su nivel, de la gran exposición de Castillo en el Museo de Bellas Artes.
Importantísimas todas y cada una de estas actividades, no solo ya, pues lógicamente las exposiciones, también esas dinámicas a su alrededor, como esas visitas guiadas a las que te referías. Estamos, bueno, pues ante el dibujante más prolífico del siglo XVII y además un artista que creó una enorme escuela en el Triángulo de Córdoba, Granada y Jaén, y aún así, bueno, pues todavía son muchos los aspectos de su vida, por ejemplo, referidos a su formación, a la relación con otros grandísimos artistas contemporáneos como Juan de Valdés Leal o con Sebastián Martínez Omedel, que todavía, bueno, pues de alguna manera son ángulos muertos, ¿verdad?, pasadizos en los que internarse y, bueno, caminos abiertos, ¿no?, para futuras investigaciones, ¿no? Efectivamente. Bien, se sabe que desde el taller y el Obrador de Castillo, ya en la década de 1640, se podían comprar esos modelos. Entonces el debate entre especialistas es quién fue más importante, Valdés Leal o Castillo, quién copió de quién, ¿no? Y por lo que podemos ir descubriendo y adelantando, indudablemente fue Valdés Leal el que vio los modelinos de Castillo y el que de alguna manera los trató de llevar a su pintura, porque antes de que Valdés Leal, que venía de Sevilla, se estableciese en Córdoba para casarse con una cordobesa, el taller de Castillo estaba aquí ya. Y por otro lado, siempre se ha dicho que quién era el maestro de Antonio del Castillo, que se sabía que había estado con un artista desconocido, que incluso está de paso por la ciudad, como es Ignacio Aedo. Bueno, yo creo que aquí no hay, y creo que lo vamos a demostrar también con estas exposiciones, no hay más tutía. El maestro de Antonio del Castillo es su padre, su propio padre, Agustín del Castillo, que el problema es que cuando muere el padre en 1631, pues deja al huérfano de 14, 15 años en una situación que de alguna manera se tiene que buscar la vida porque todavía no tiene título. Entonces necesita de un maestro que lo pueda preparar para que el gremio le dé el título. Y este es Ignacio Aedo, que es una figura transitoria, circunstancial, que evidentemente si analizamos las pinturas que consideramos de su padre, mientras que de Aedo no tenemos ninguna documentada, pues nos damos perfecta cuenta que su progenitor y padre es su maestro, porque él pinta como su padre. No solamente como su padre, sino también como un artista que es Juan Luis Zambrano, que también vamos a reivindicar y vamos a restituir este año, que siempre se había dicho que era un discípulo de Céspedes y sin embargo tiene una relación con el taller de Agustín del Castillo, con la propia familia de Agustín del Castillo y como tutor y de alguna manera seguidor de la figura de Antonio desde pequeño. Pues prácticamente entre 1615, que como hemos comentado se queda huérfano, y 1631, hasta 1639, que es cuando Zambrano muere definitivamente, ¿no? Hablábamos, Bueno, he dicho 1615 huérfano, no, porque nació en el 16, 1631 cuando se queda huérfano. Hablabas, bueno, pues de restitución, ¿verdad? Pues recordábamos ahora mismo lo que sucede con una buena parte de la obra de Julio Romero de Torres, cómo, bueno, pues en las últimas décadas crece, bueno, pues ese afán por parte de la ciudadanía, instituciones, pero también algunos particulares, de recuperar algunos grandísimos lienzos. También la obra de Antonio del Castillo está diseminada, parte de ella por Europa, por Estados Unidos, puntos como el Museo de Berlín, que adquiría pues ese ejemplar el año pasado, o también, bueno, pues la pérdida de los de San Acisclo y Santa Victoria, que eran de Fórum Filatélico, que se vendieron en Londres hace un año. Bueno, pues también hablamos de un sendero largo, ¿no?, y quizá tortuoso para recuperar todas esas piezas y poder algún día contar con, bueno, pues el global, el total de la obra y el legado de Antonio del Castillo. En el caso de San Acisclo y Santa Victoria de Fórum Filatélico, una verdadera pena que no recalasen en la ciudad, porque realmente son dos obras emblemáticas para la cultura de Córdoba, ¿no? No solamente por nuestros patronos, sino porque de alguna manera marcan el cenit de su pintura. Pero también se han hecho algunos esfuerzos en ese sentido, ¿no? Al Museo de Bellas Artes le ha adquirido obra de colecciones particulares tanto la Junta de Andalucía como el propio Ministerio de Cultura,
y gracias a esta labor de mecenazgo hemos recuperado algunas de las pinturas más interesantes de Castillo en el terreno del paisaje y de esas pinturas narrativas que tanto le caracterizan y que lo distinguen. Y también dibujos, evidentemente. Y luego también pues hay que destacar la labor de algunos particulares que también han adquirido obra de Antonio del Castillo, y solamente voy a citar una obra que no está bien que hagamos propaganda de particulares, pero sí voy a citar La Inmaculada de Óscar Alzaga, porque vendrá a la exposición de Vincorsa, sí, y es sin duda la gran obra maestra de Antonio del Castillo en el campo de la iconografía de la Inmaculada Concepción, que es un tema muy de moda en este momento en que todavía no está definido el dogma de la Inmaculada. Bueno, pues por supuesto acudiremos a esas diferentes muestras, a todas las actividades, también a esas obras que hasta el mes de julio, como el Sacrificio de Isaac en este mes, van a permitirnos descubrir la obra del pintor cordobés. Así que, José María, seguiremos hablando y mucho de Antonio del Castillo, pero también estaremos deseando de seguir conociendo la actualidad del Museo de Bellas Artes de Córdoba, así que te pedimos que vuelvas, que siempre tienes a bien acompañarnos, hacernos un hueco en tu agenda, y te agradecemos muchísimo que hayas comenzado la semana aquí con nosotros. Pues por supuesto, gracias a vosotros, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición, y bueno, pues ya hablaremos de las exposiciones con más detenimiento cuando lleguen, si queréis. Claro que sí, ahora las anunciamos, ¿verdad? Hemos hablado un poquito más de la figura del artista, pero según se vayan acercando, se vayan aproximando, están aquí, por supuesto, en PTV Córdoba. Muchísimas gracias. A vosotros.